Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Un cordial saludo. Quien les habla Juan Carlos Sánchez, trader y analista de mercados financieros. Hoy con un nuevo video, un nuevo análisis de mercado por acá. Día lunes negro, bueno, no tan negro como vieron en la miniatura. Habla de viernes y lunes negro, ¿no? Pero creo que hoy no fue tan negro, hoy hubo algo de recuperación. Tienen en pantalla el índice Nikkei, como lo quieran pronunciar, el índice japonés que agrupa las 225 empresas más líquidas de esa región asiática. Se dice, según las informaciones, que esas velitas rojas gigantes que ustedes ven allí son las causantes de todo el desmadre que ha habido en los mercados financieros estos 2 días, que es tanto el día viernes como el día de hoy, ¿no? Entonces hoy vamos a centrar nuestro análisis en eso, en este índice SP500 y Bitcoin. Y bueno, vamos a tratar de hacer una proyección. Yo les voy a dar mi opinión sobre lo que estoy viendo en los mercados. La verdad, yo me mantengo optimista en cuanto a lo que he visto hasta ahora dentro de lo que es los mercados financieros desde un punto de vista del análisis técnico institucional, que es lo que yo aplico. Así que hoy creo que va a estar bastante interesante este video, así que quédate hasta el final para que tengas toda la información. Bien. Bueno, fíjense, como les decía, tenemos el índice japonés en pantalla en temporalidad de una semana. Vamos a comenzar por allí. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, al ser supuestamente el causante de todo el desmadre que hay en los mercados, entonces vamos a estudiar este índice, a ver qué está pasando, a ver qué cambios han habido, cuál es la probabilidad más alta, según mi visión, por supuesto. Recuerda que no soy tu asesor financiero, ni mucho menos, así que las decisiones que tomes en los mercados financieros deben estar basadas en tu análisis. Los míos solo tómalos como referencia y ves si coinciden con el tuyo y si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Bien, bueno, fíjense algo, este índice aquí lo tengo en temporalidad semanal y quiero que vayamos a la temporalidad mensual a ver qué es lo que está ocurriendo. Observen algo interesante, ¿qué es lo que viene después de una ruptura de un máximo o de un mínimo? Viene un retroceso, ¿cierto? Y eso ocurre cuando el precio o la cotización de un activo se encuentra en tendencia, ¿no? El problema es cuando ese retroceso que se produce se corresponde a una temporalidad alta, una temporalidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se produce dicho retroceso en una temporalidad alta, sea semanal, sea el diario, cuando usted lo ve en 1 hora, en 5 minutos, en 4 horas, parece el fin del mundo. Y resulta que en términos generales y en términos objetivos, pues no ha pasado mayor cosa. No ha pasado mayor cosa, no se está acabando el mundo, como uno suele pensar. No es que los mercados financieros ya no sirven, o qué sé yo, qué cantidad de cosas uno puede pensar. ¿Por qué les digo esto? En el live de anoche, que por cierto los invito a verlo, por acá les dejo la tarjeta por si gustan ir a verlo, yo hablaba que uno de los peores enemigos del trader, además de sus emociones, es el tiempo, porque el tiempo es el que influye en nuestras emociones. El tiempo que pueda tardar en cumplirse nuestra proyección o eso que nosotros esperamos, el análisis que hicimos, la visión que tenemos del mercado, el tiempo que pueda tardar en producirse. Fíjense que esto es un gráfico mensual. Y justo allí donde tengo el cursor, esto fue en el 2012. Pero tal cual como se cumple acá en un gráfico mensual, usted lo va a ver en 5 minutos, en 1 hora, en 4 horas, se cumplen los mismos principios. El problema, repito, es el tiempo que va a tardar en surtir algún efecto, o mejor dicho, en verse el resultado de su proyección o de su análisis, bien sea que se dé en contra o que se dé a favor. Dicho esto, yo quiero que vayamos revisando acá. Fíjense algo. Por ahí les marcaba ahorita que, pues, cuando el precio se encuentra en una tendencia, los retrocesos son algo normal, ¿ok? Y fíjense que en gráfico mensual, esto es una tendencia alcista. Y después de una ruptura de máximos o de mínimos, ¿qué viene? Viene un retroceso. De aquí, bueno, aquí tuvo un pequeñito retroceso, pero fíjense que el retroceso este estuvo bastante interesante. Después de una ruptura, ¿qué viene? Un retroceso. ¿A dónde? Algún punto de interés
para continuar con su movimiento hasta que eventualmente esa tendencia de hacer mínimos, en este caso que es una tendencia alcista, de hacer mínimos más altos y altos más altos, pues eventualmente se rompa. Es decir, hasta que el precio rompa la estructura y nos diga, bueno, ya hasta aquí, no quiero subir más, voy a caer. Como, por ejemplo, en el pasado, fíjense cuando acá tuvo una ruptura estructural importante, ¿no? Acá se presentó una ruptura estructural importante de un mínimo fuerte, origen de un impulso alcista del gráfico mensual, produjo una ruptura que anunció esa ruptura, que más adelante, o sea, pasado el tiempo, la probabilidad más alta era seguir cayendo. Bien, entonces, eso es estructura de mercado básica. Ahora yo quiero que vayamos al presente, hoy día, ¿verdad? Aquí, fíjense ustedes, por ejemplo, este no es el presente, es el pasado, pero fíjense que el precio retrocede al origen del impulso y para arriba. ¿Qué hace? Rompe un máximo, genera un boss con cuerpo de vela, confirma, eso es un boss, ¿verdad? Y retrocede. En ocasiones un retroceso más profundo, en otras ocasiones un retroceso menos profundo. En esta ocasión, pues sencillamente llegó a la zona de breaker para seguir subiendo. Después hablamos de las divergencias, que estoy seguro que más de uno las está viendo, sobre todo las personas que me siguen, que saben que me guío mucho por las divergencias, ¿no? Entonces, fíjense algo, sigo en el gráfico mensual. Se produce un impulso, una ruptura, un retroceso y otro impulso. Un impulso que ha generado un boss. ¿Ok? Y quiero que presten mucha atención a esto porque básicamente es lo mismo que está ocurriendo en Standard Poor's, que es el S&P 500, y lo mismo que está ocurriendo en Bitcoin, en cierto modo, ¿no? Entonces fíjense que si esto es un impulso, este es el mínimo de ese impulso, ¿bien? Y podemos catalogar como el máximo este de acá, porque el que sigue es una toma de liquidez para luego caerse. Entonces, aún estoy dentro de lo que es una estructura alcista en un gráfico mensual. Por supuesto, esa vela le quedan 24 días y 5 horas todavía, según lo que estoy viendo acá, ¿no? Y de acuerdo a la fecha de hoy, es eso lo que le queda. Para el que tenga dudas de dónde lo estoy viendo, con esta pequeña flecha amarilla, va a ver dónde estoy viendo el tiempo que le queda a esa vela, ¿no? Es demasiado pronto para sacar conclusiones a partir de ella. Más sin embargo, lo que sí puedo decirles es que ha tocado una zona de demanda, zona extremo de su último impulso alcista. Es más, lo voy a marcar como demanda extremo, ¿verdad? Esta es la zona que ha tocado en gráfico mensual y hasta ahora está teniendo buena reacción. No estoy diciendo que de allí va a salir volando, sino que a fin de cuentas es una zona de demanda en un gráfico mensual a donde estamos llegando. Ahora sí vamos a entrarle a las divergencias con una divergencia alcista. Por supuesto, repito, a esa vela le quedan 24 días para cerrar y yo no sé si se va a desplomar. Lo que sí estoy diciendo es que desde mi punto de vista y según la metodología que yo aplico, esto sigue siendo alcista a partir de esa zona inclusive. O inclusive podría, ¿por qué no?, meter un mechazo y bajar más de allí. No necesariamente tiene que ser desde allí, pero desde mi punto de vista la probabilidad más alta es seguir subiendo. Que la vela está grande y fue fuerte la caída, sí, vamos a ver en semanal qué tenemos. Fíjense que si nos vamos al gráfico semanal, lo que el precio ha tocado ha sido un order block con imbalance en el extremo de ese impulso. Voy a eliminar esta rayita. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que lo que hemos tenido ha sido hasta ahora un retroceso natural del precio. ¿Ok? Repito, lo que hemos tenido hasta ahora es un retroceso natural del precio. ¿Cuál es el detalle? Que ese retroceso fue muy rápido, impulsado por fundamentales, sí, pero el movimiento tenía que darse. La cotización, el valor de este índice, tenía que venir a cubrir las ineficiencias existentes. El precio generalmente busca equilibrar, ¿ok?
Y lo que hizo fue, como les digo, venir a cubrir las ineficiencias. Eso es lo que está hasta ahora. Yo no estoy diciendo que sí o sí tiene que salir volando. No es eso lo que estoy diciendo. No necesariamente tiene que salir volando desde donde está. Pero, pero, lo que estoy viendo hasta ahora en un gráfico semanal es un retroceso natural del precio. ¿A dónde? Hasta el extremo de su impulso. ¿Pudo haberse detenido en el decisional y no lo hizo? Pues sí, pero es que no siempre se va a detener en el decisional e inclusive en el extremo, porque como les dije, no tengo certeza. Esta es una zona de demanda decisional que acabó por romperla de un mechazo y nuevamente la ha recuperado, al menos hasta ahora. Este es gráfico semanal, a esto le quedan 3 días y 5 horas para cerrar. Bien, entonces, ¿qué veo yo para el índice japonés? Un movimiento alcista a partir de donde está, desde esa zona. No sé, yo puedo estar equivocado y puede ser que no sea de esa manera, que no tenga esa recuperación, sino que salga otra velita roja la semana entrante y bueno, eso es desde el punto de vista del semanal. Desde el punto de vista del diario, pues ya aquí no entra en juego el indicador porque ha invalidado todo, pero aquí debería el precio detener su caída para acumular y comenzar a subir, según lo que estoy viendo en el semanal. Entonces, en cuanto al índice japonés, desde mi visión, mi proyección es alcista. Yo sé que hoy ha tenido una recuperación y me van a decir que esto, que lo otro, pero es que lo estás viendo. No, pero es que yo estoy hablando de una recuperación por lo menos hasta un siguiente nivel importante. Y ya esto, me estoy pasando al gráfico diario, esa sería una zona de oferta importante para lo que sería, en teoría, un rebote. Porque si me voy al gráfico mensual, sencillamente la probabilidad más alta es volver a romper máximo. Probabilidad no es certeza, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Perfecto, ya que les estoy diciendo cuál es mi visión respecto a este índice, vamos a pasarnos al SP500 antes de irnos con el Bitcoin. Fíjense ustedes que aquí, bueno, este es el gráfico mensual del SP500. Vamos a pasarnos al semanal, que lo vemos mejor. Y observen ustedes que es básicamente lo mismo. Yo compartí en Twitter, o bueno, en X, compartí esta mañana mi visión al respecto de este movimiento que estamos viendo en el SP500. Lo compartí en mi Twitter, por cierto, si gustan seguirme en la descripción de este video, encuentra el enlace que lo lleva a mi Twitter para que me siga y me deje sus likes por allí también. Fíjense ustedes que por acá había dejado una proyección para el SP500. Como les dije, yo no tengo certezas, me manejo en base a probabilidades. Y desde mi punto de vista, pues la probabilidad es bastante alta de que haya una recuperación también en el SP500. ¿Por qué? Bueno, vamos a revisar. Fíjense ustedes que esto es un gráfico semanal. Y si esto es un gráfico semanal, vamos a utilizar la polilínea. Todo esto es un impulso, esto es un retroceso y todo esto es un impulso. Está muy facilito. Y hasta que no rompa el mínimo de ese impulso, yo debo presumir, y es así, debo presumir que la estructura sigue siendo alcista, mientras no haya una ruptura del mínimo de ese último impulso. Y estoy en un gráfico semanal. Porque es que el problema, mis amigos, como les digo, es el tiempo. Entonces, el tiempo y inclusive la temporalidad en la que trabajamos, ¿no? Hay que tener muy claro el juego de las temporalidades. Y eso lo he dicho en varios de los últimos live que he hecho. Y anoche particularmente comentaba eso, que es nuestro peor enemigo, el tiempo. Porque tal vez nosotros entramos en una operación en compra en el SP500 a partir del gráfico, porque Juan Carlos dijo que es alcista y que esto es una zona de demanda inmensa. Y bueno, que entonces usted entra a lo mejor en una operación en compra, en long, apalancado en esa zona y quiere ganar al ratito y no funciona de esa manera porque esto es una temporalidad muy alta. Lo que sí digo yo
¿verdad? Y en presencia de esta divergencia que tenemos aquí, que es ya una divergencia importante, puedo y me atrevo a decir que la probabilidad más alta, no sé si desde esa vela, pero la probabilidad más alta es otro movimiento alcista, otro impulso alcista. Yo no sé cómo va a cerrar esa vela semanal, sin embargo, yo me baso en un método y en la teoría que aplico. Mientras no haya ruptura de este mínimo, pues el movimiento simplemente sigue siendo alcista. Fíjense que aquí tuvimos un retroceso y a dónde vino a meterse el retroceso. En un order block que estaba sin mitigar y tuvimos un siguiente impulso alcista en presencia de una divergencia muy similar a la que tenemos en la actualidad. Por supuesto, esta en su momento fue más fuerte, era el inicio del movimiento prácticamente. Y fíjense lo que ocurre. ¿Por qué les digo que no tenemos rompimiento estructural? Porque, por ejemplo, en el pasado, impulso, retroceso, vamos a marcar todo este impulso, retroceso, impulso, ¡pum! Este ya deja de ser un retroceso, porque fíjense que hay un rompimiento de un mínimo y a eso le denominamos nosotros choch. Entonces teníamos un rompimiento estructural que previamente nos dijo, oye, la estructura está cambiando y la probabilidad más alta es seguir cayendo después de un rebote, por supuesto. Y fíjense ustedes que en su momento se da ese rebote, rompe la estructura, se da el rebote y rompe con cuerpo de vela, porque fíjense que en esta velita que está aquí tenía cuerpo. Entonces ya nos estaba diciendo que la estructura estaba cambiando. Posterior a eso, ¿qué hizo? En cuanto a indicador que teníamos una divergencia bajista bastante importante que anunció que la probabilidad más alta era venir a romper el mínimo nuevamente, el mínimo anterior. ¿Por qué? Simplemente porque es lo que dice la teoría. Bueno, esa es mi teoría sobre las divergencias ocultas, ¿no? Esa es mi teoría sobre las divergencias ocultas. Que cuando se producen y tenemos este tipo de divergencias, y usted puede irlo a ver en mis clases, por ahí encontrará también el link a la lista de reproducción del curso que grabé hace algún tiempo, donde explico todas estas cosas. Entonces, fíjense que en el proceso debemos seguir las divergencias de acuerdo a la estructura que vamos teniendo. Estructura bajista, ok, entonces tenemos movimiento bajista, que la probabilidad más alta es ir a romper mínimo anterior porque la estructura es bajista. Hasta que eventualmente eso comienza a cambiar. Y cuando eso comienza a cambiar, que perdemos un stop en sentido contrario, entonces ya tenemos que cambiarnos el chip. Por esa razón yo sigo con el chip alcista en el caso de los índices. Ah, que en el diario todavía no tenemos confirmación. Muy cierto, no tenemos confirmación. Vamos a ver qué nivel tocó en el diario. Alcanzó a cubrir esta zona de imbalance. ¿A dónde llegó en el diario? Llegó a este order block, tomando el order block común y silvestre que estaba sin mitigar. Por lo tanto, sigo esperando recuperación de los índices. Ah, que puede que me quede esperando. Sí, tal vez. ¿Por qué no? Yo puedo estar equivocado, señores. Pero no podemos dejarnos meter miedo del mercado. ¿Ok? Entonces, desde mi visión y mi muy humilde opinión, lo que sigue es un movimiento alcista. Según el diario, pues el movimiento debería llegar por lo menos a esta zona. Por lo menos a esa zona que sería mi zona de oferta. De momento, ¿no? Esto es según el diario. Deberíamos tener un movimiento aquí para seguir cayendo en teoría. Pero el gráfico mensual, perdón, el semanal, me está diciendo que hay una alta probabilidad de seguir subiendo, es decir, de tener un nuevo máximo o al menos llegar a las proximidades al order block, pues, generador del movimiento bajista en todo caso. En todo caso, habría que ver si antes de superar máximo tenemos una divergencia bajista que nos comience a dar indicios de un cambio de dirección en el precio.
¿Ok? Sin embargo, de momento seguimos siendo alcista. Ahora sí vamos a pasar al rey de las criptomonedas, vamos a pasarnos a Bitcoin. Gráfico semanal, señores. Aquí tenemos el gráfico semanal de Bitcoin. Anoche, cuando estaba en el live, que estábamos en vivo, no estaba esa velita que está allí hoy en día y yo había marcado esta zona de demanda. Y de hecho sigue siendo zona de demanda. ¿Por qué la había marcado? Simplemente por ser un order block que había generado un imbalance en su momento y ese imbalance pues ya está cubierto completamente, ya está pago, no existe esa deuda. Bien, y no teníamos esa vela, no había abierto, de hecho, la vela semanal comenzó a abrir mientras estábamos en el live y el movimiento pues se dio perfecto lo que estábamos proyectando justo en ese momento en vivo, puede ir a verlo, allí le dejé la tarjetita ahí arriba para que pueda ir a ver el live. Por cierto, véalo desde el minuto 7:22 en adelante porque al principio tenía problemas con el micrófono y no se oye nada. También está publicado un resumen, puede buscarlo allí en el canal. Por cierto, suscríbase, déjeme su like, ¿verdad? Suscríbase al canal si es que no está suscrito. No olvide dejarme su like en este momento si es que le gusta, por supuesto, la información que le comparto. Además de eso, lo invito a mi comunidad de Telegram, que es totalmente gratuita. Allí le dejo el QR por si lo quiere escanear o en la descripción del video simplemente encontrará el enlace a mi comunidad de Telegram, ¿no? Entonces vamos a continuar con el gráfico y vamos a seguir en esto. Fíjense ustedes que repito, no puedo sacar conclusión a partir de esa de la semana. En el caso de esta le quedan 5 días, 23 horas para cerrar, así que pudiera ser continuación bajista. Sin embargo, de momento debo remitirme al gráfico diario para poder apreciar qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que el precio simplemente llegó a un order block que estaba aquí en la parte baja, tomando la liquidez de estos mínimos. Hasta ahora es lo que ha hecho y ha recuperado la zona del mínimo anterior. Es decir, el cuerpo de vela ha recuperado la zona de mínimo anterior. ¿Qué debe ocurrir entonces acá para que el precio siga o comience a ser alcista? Primero, no debe perder esa zona de mínimo. Esta zona. No debe volver a romper ese mínimo. Si lo vuelve a romper, la probabilidad de que siga subiendo, pues comienza a mermar. E inclusive podríamos tener una ruptura de este mínimo que tenemos acá. ¿Ok? Ese es el primer requisito. A partir de un gráfico diario, la neutralización o el cambio estructural pues nos ha quedado bastante lejos ya que esa caída fue bastante profunda. Entonces, esperar una confirmación del gráfico diario cuando tengo un choch a esa altura, pues no me sirve. Entonces, vámonos a un gráfico de 4 horas y vamos a ver qué tenemos. En gráfico de 4 horas prácticamente estamos igual. Ah, por cierto, voy a volver al semanal un momentito porque quiero que vean algo. Aquí no les coloqué el indicador, vamos a colocarles el indicador para mostrarles. Bien, fíjense que en uno de los live estuve hablando sobre esta divergencia con mi comunidad y inclusive especulamos sobre el hecho de que podía venir a romper este mínimo que tenemos aquí y en efecto ocurrió. ¿Por qué me paso al semanal? Porque quiero mostrarles que aún la estructura, aún cuando tenemos este movimiento, la estructura se mantiene alcista porque no ha roto su mínimo anterior, porque este a fin de cuentas pues es el origen de ese impulso. Entonces este es el que tomaría como un mínimo fuerte, ¿ok? Esa es la razón por la que me pasó al semanal. Entonces, indiferentemente de todo lo que pueda pasar aquí, por eso es que hay que tener cuidado con los stocks, de todo lo que pueda pasar ahí, mientras no haya ruptura de este mínimo, esto es para seguir subiendo. En la teoría, por supuesto. ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde entro, hombre? ¿Dónde entro? Y al parecer, estaba revisando hace un rato, al parecer estamos en presencia de lo que sería una onda correctiva, expansiva, megáfono, como usted lo quiera llamar, pero desde mi punto de vista está bastante interesante la formación que tiene porque ya estaríamos en la onda E.
Y si esto es cierto, si es esto lo que está ocurriendo, también la probabilidad más alta es un movimiento alcista. No sé si va a continuar o sencillamente va a tener lo que llaman por allí una falsa ruptura, que de falsas no tienen nada, pero bueno, una ruptura para seguir subiendo. Esa es mi especulación, por supuesto. Usted debe realizar la suya. Yo sencillamente comparto mi opinión sobre los mercados financieros. Bien, entonces vamos a marcar la zona de demanda nuevamente, vamos a dejar allí esa zonita marcada y vamos a irnos a menores temporalidades. Estamos en semanal, en diario ya vimos que no hay nada que hacer porque nuestra confirmación alcista está muy arriba. Vamos a ver en 4 horas, también tenemos que la confirmación estaría bastante arriba porque en todo caso yo tomaría como confirmación para H4 este máximo, porque es que aquí no tengo retrocesos importantes que hayan tomado liquidez. Sin embargo, estoy viendo por la estructura que en temporalidades menores, tal vez en 1 hora, ya tengamos una confirmación interesante. Y de hecho, creo que sí la tenemos. Vamos a irnos a una temporalidad más baja, vámonos a 40 minutos y vamos a ver la estructura. Fíjense, vamos a tomarlo desde aquí, impulso, retroceso, impulso que toma liquidez debajo de estos mínimos y hasta ahora pues tenemos un cambio estructural visible en M40 en una zona, tenemos un short en M40 en una zona de demanda mayor. ¿Cuál es esa zona de demanda mayor? La zona del semanal que marqué hace rato, que es ese rectángulo gris que usted ve ahí. Entonces, desde mi punto de vista, ya hay suficientes indicios como para comenzar a buscar compra. Ahora, el nivel donde se va a entrar, pues no sé, habrá que ver cómo se da un retroceso del precio, si se da hasta este nivel, si se da hasta este nivel, si presenta, por ejemplo, en esta temporalidad, se produce ese retroceso hasta aquí, hasta esta zona, y cuando el precio esté dentro de esa zona de order block, resulta que tengo una divergencia, algo así, hombre, créanme que voy a tomar esa operación. Es decir, que la divergencia sea algo así. ¿Cuál es mi order block? Ese sería mi punto de referencia y tengo una divergencia de este tipo. Créanme que voy a tomar una operación al alza porque la mayor probabilidad es un movimiento alcista. Entonces, desde mi visión y mi muy humilde opinión, tanto los índices como Bitcoin están en zonas de recuperación, en zonas de compra, donde ya se puede comenzar a buscar posiciones, por supuesto, con la correcta gestión de riesgo, con la correcta gestión de riesgo y, por favor, realice su propio análisis. Recuerde que no soy su asesor financiero, ni mucho menos. Así que trate de realizar su propio análisis. Para mí, repito, los índices van a presentar una recuperación al igual que Bitcoin. Bien, bueno, esto es todo amigos, que tengan una excelente noche. Espero que les guste el video, que les guste la información que les comparto. Si es así, déjenme ese gran like que mucho me ayuda. Y nos vemos en una próxima entrega. Están invitados a entrar en mi comunidad de Telegram. No olviden buscar el link en la descripción del video. Éxito y grandes profits para todos.